de la tarde. Nuestra invitada, como les dije hace un momento por el chat, ya está conectada con nosotros. Ella es la doctora Yocasta Rivadeneira Mendoza, es médico especialista en endocrinología y metabología. Nos acompaña con un tema súper interesante esta tarde-noche. Doctora, sé que ya está conectada, le doy paso, por favor, es toda suya en la sala. La escuchamos. Hola. Sí, yo la escucho, no veo su cámara, ya la vemos y la La escuchamos. veo. Sí. Ya, es que yo no me veo en la pantalla, pero bueno, me están viendo. Entonces damos inicio. Adelante. Entonces, buenas noches con todos. Es muy grato para mí estar aquí en esta sesión. Felicito a los organizadores de este evento por estas jornadas que serán de gran beneficio, no solo para el personal médico, sino también para la población en sí. Voy a compartir mi pantalla y me avisan si ven. Sí, sí, se ve claramente la presentación. Cuidados del paciente sarcopénico. Sí. Entonces, con esto damos inicio. Vamos a hablar sobre este síndrome que está siendo muy común. Siempre ha existido, solamente que antes no se le daba la importancia debida al caso. Y cada vez viene en aumento, no solamente en la población mayor, también en pacientes que han tenido enfermedades y han tenido que estar encamados o que han pasado largas estancias hospitalarias. Es importante definir qué es sarcopenia. Es una enfermedad musculoesquelética donde hay deterioro de la función y cantidad de la masa muscular. Tiene alta prevalencia en el adulto mayor, donde ellos van a estar más predispuestos a sufrir morbilidad, a sufrir incapacidad y además es un grupo etario que tiene altas probabilidades también de mortalidad. Un ratito. Ah, ya. Listo. El término fue descrito por primera vez a finales de los años 80. Inicialmente hablaron solo de pérdida progresiva de la masa muscular esquelética asociada al envejecimiento. Ya después fueron incrementando otros datos como alteración de la función del músculo, como también incapacidad para el ejercicio físico. Se ha demostrado que no solamente hay una pérdida progresiva de la masa muscular esquelética, sino que también hay un deterioro en la calidad, en la fuerza y en el rendimiento muscular. El grupo ICFSR la define bien como una enfermedad musculoesquelética asociada a la edad que se destaca por pérdida de la masa muscular y de su función. Y a partir del 2016, ya la OMS la incluye dentro de los diagnósticos CIE-10 para una mejor atención a nivel primario y a nivel hospitalario. El grupo EWGSOP2, en su última actualización hace 2 años, ya destacaron que se asociaba con mortalidad, riesgo de caídas, fracturas y disminución de la capacidad física. Este grupo nos dice que el parámetro primario para sarcopenia es la cantidad de la fuerza muscular, es decir, hay una alteración en la fuerza muscular y reconoce que este es el parámetro primario, el parámetro más importante para medir la sarcopenia. Y ya cuando hay una alteración, una disminución del rendimiento físico, esto ya indica severidad. La clasificación está dada de acuerdo a su etiopatología, que puede ser primaria o secundaria, o de acuerdo a su tiempo de evolución, que puede ser aguda o crónica.
La sarcopenia primaria es cuando está asociada a la edad o está asociada al envejecimiento y no se encuentra otra causa. Mientras que la sarcopenia secundaria es aquella que está dada después de una enfermedad, puede ser una enfermedad de carácter inflamatorio, una enfermedad de carácter, una falla orgánica, o también las secuelas del cáncer. En cuanto al tiempo de evolución, tenemos la sarcopenia aguda, es aquella que tiene un tiempo de instauración menor a 6 meses, y la sarcopenia crónica cuando el tiempo de evolución es mayor a 6 meses. La prevalencia a nivel de epidemiología es más o menos 6 al 20% en la población encima de 65 años de edad. También está en las personas que residen en hogares de adultos mayores, más o menos un 14 a 38%, y está presente en el ambiente hospitalario. El 10% de los pacientes que están internados por cualquier motivo tienen sarcopenia. Hablando un poco de la etiología, se sabe que este síndrome se produce por una combinación de causas genéticas, fisiológicas y factores ambientales. Entre las causas tenemos la deficiencia nutricional. En los adultos mayores es común la reducción de ingesta de alimentos debido a que ellos ya van perdiendo los sentidos, ellos ya tienen disminución del olfato, del gusto, tienen retardo del desvaciamiento gástrico y factores sociales que hacen que ellos disminuyan el apetito y disminuyan la ingesta calórica. Esto a su vez, esta disminución de la ingesta calórica y de proteínas en la vejez contribuye a atrofia muscular, es decir, que el músculo se reduce en número y reduce su tamaño, las fibras musculares se hacen más pequeñas. Otra causa asociada a su etiología es un estilo de vida sedentario, es decir, la falta de práctica de actividad física. La inactividad física y el desuso muscular promueve la pérdida de masa muscular y empeora el gasto sarcopénico. Apaguen los micrófonos, por favor. Ya, volviendo al estilo de vida sin ejercicios, si bien es cierto en los adultos mayores, sobre todo cuando ya pasan los 50 años de edad, ya se van perdiendo células musculares, van perdiendo masa muscular. Sin embargo, va a ser esta pérdida muscular más severa en las personas que no hacen actividad física versus las personas que sí hacen actividad física. Otra cosa importante es que pacientes que pasan encamados mayor a 10 días en el hospital o en sus casas ya también tienen disminución de la función muscular y empiezan a tener atrofia muscular. El desequilibrio de hormonas y citoquinas, tenemos que el envejecimiento altera las concentraciones de hormonas que son importantes para el desarrollo muscular. Son hormonas anabolizantes, es decir, que ayudan al músculo, como la hormona del crecimiento, la testosterona. Hay disminución con la edad de estas hormonas, la hormona tiroidiana y el factor de crecimiento similar a la insulina. Todo esto conllevan a pérdida de la masa muscular y pérdida de la fuerza muscular. También hay un desequilibrio en las proteínas, es decir, empieza a haber mayor catabolismo de proteínas y no se sintetizan nuevas proteínas. A partir ya en la edad avanzada, ya la síntesis de proteína muscular, es decir, formación de proteína nueva, ya se reduce en un 30%. Ya, ¿en quiénes nosotros vamos a hacer tamizaje? O sea, ¿en quiénes nosotros vamos a pensar que esté sospechoso o que pueda tener sarcopenia? Nos recomiendan hacer tamizaje anual en todo adulto mayor encima de 65 años y también personas que han tenido un evento de salud mayor, es decir, una persona que se infartó, una persona que
pasó largo tiempo en el hospital, una neumonía, en ellos hay que hacer este tamizaje. Y también se recomienda tamizar a pacientes que reportan síntomas o signos de sarcopenia. Es decir, una persona que tiene caídas frecuentes, una persona que tiene disminución del rendimiento físico, alguien que ya no consigue caminar bien, también hay que hacerles este tamizaje. Los criterios diagnósticos que tenemos propuestos son los siguientes. Al principio, a nivel de concepto, se hablaba que sarcopenia solamente era masa muscular baja, pero hoy se sabe que además de tener masa muscular baja, para decir que hay sarcopenia, debe de tener o disminución de fuerza muscular o menor rendimiento físico. Es decir, para catalogar o para dar un criterio diagnóstico de sarcopenia debemos de tener el criterio 1 con el 2 o el 1 con el 3, siempre acompañado de masa muscular baja o disminución de la masa muscular. Y luego de que hablamos de los criterios, vamos a los estadios. Hay presarcopenia cuando recién hay disminución de la masa muscular, es el único criterio, pero no se ve afectada ni la fuerza muscular ni el rendimiento físico. Ya sarcopenia, hay disminución de la masa muscular con cualquiera de los otros dos, o fuerza o rendimiento físico, y ya sarcopenia severa es cuando ya se dan los tres criterios. Recordemos que el rendimiento físico es un marcador de severidad de la sarcopenia. Buenas. Tía, buenas noches. Buenas noches. ¿Ya estás en la casa? Sí, tía, aquí estoy en la casa. ¿Estás Tenemos las herramientas y métodos diagnósticos. Mi mami va a estar aquí en la casa. Siempre tenemos que tratar de medir los tres parámetros: la fuerza muscular, la masa muscular y el rendimiento físico. Tía, lo que pasa es que yo tengo que ir a ver a unos adultos, porque ya el lunes se cierra el mes, entonces tengo que hacer las visitas el día de hoy y estoy terminando algo que voy a ir. Entonces, ¿quién va a estar aquí en la casa? ¿Tú estás trabajando como servidora social? Sí, tía, ajá, yo doy atención a los adultos mayores. Ah, pues Claro que sí, tía, un día ya verás. No, van a salir los papeles ahí, me voy a verle. Más grande. Que lo arruine. Ya, tía, muy bien. Está jodiendo, pues. Está tranquilo allí. entonces ¿Por qué? ¿Escuchan a mí? Hola. Perdón que te Dígame. interrumpa, Yocasta. Ya, bueno, haciendo un breve resumen de lo que he hablado, esto se trata de un síndrome en el que hay disminución de la masa muscular y aparte de eso debe de verse involucrado algún otro factor como la fuerza muscular o el rendimiento físico. Ahí está, las causas pueden ser mayormente, la causa principal es por el envejecimiento, por la edad, pero pueden haber causas secundarias, como por ejemplo enfermedades sistémicas, enfermedades crónicas, etapas del cáncer, donde el paciente, debido a su condición y aparte de pasar mucho tiempo en cama, va a perder mucha masa muscular. Los estadios que tenemos la presarcopenia, que es cuando solamente se disminuye la masa muscular, la sarcopenia cuando ya se disminuye la masa muscular, pero también hay afectación de la fuerza muscular, del rendimiento físico, y ya la sarcopenia severa cuando ya los tres criterios están presentes. Aquí ya la persona va a ser una persona que va a necesitar ayuda, asistencia, porque no va a poder valerse por sí mismo. Entre las herramientas y métodos diagnósticos tenemos que hay formas, algunas sencillas, otras ya que se hacen a nivel de laboratorio para medir la fuerza muscular, la masa muscular y el rendimiento físico.
Hay centros de adultos mayores donde ellos hacen pruebas, por ejemplo, para ver rendimientos físicos, como veremos más adelante, o para, sobre todo para ver también fuerza muscular. Ya para ver masa muscular son más técnicas de imagen, que es algo ya más especializado. Las técnicas para medir, primero vamos fuerza muscular. Tenemos la fuerza de prensión manual isométrica, es una técnica barata, una técnica sencilla. Lo que necesitamos es un dinamómetro bien calibrado, ¿ya? Y la persona que va a tener disminución de la fuerza muscular, obviamente no va a poder cerrar esto. Este aparato también mide los kilogramos que podemos, por así decirlo, podemos prender. Y más adelante ya les voy a dar qué sería lo normal y lo anormal. Otra prueba que es más sencilla todavía, debido a que no necesitamos de un aparato, es pedirle al paciente que se levante de una silla, pero el paciente no tiene que apoyarse, tiene que poner los brazos en este sentido y se evalúa la cantidad de tiempo necesaria para que un paciente se levante 5 veces de su asiento. Es decir, se levanta, se sienta y eso tiene que hacerlo por 5 veces. Para saber más o menos qué es lo normal, en la primera prueba, la que es con este aparato, el dinamómetro, ya los puntos de corte de la debilidad son fuerzas de agarre menor a 26 kilogramos para el hombre y menor a 16 kilogramos para las mujeres. Ya hay pacientes que tienen artritis, tienen algún problema en la mano. Existen también aparatos que pueden medir la prensión de las extremidades inferiores. Y la fuerza para levantarse de la silla, el valor de corte es de 15 segundos. Es decir, el paciente en 15 segundos debe de poder levantarse 5 veces. Las técnicas de medición de la fuerza muscular, otras que se usan menos, es la flexoextensión de la rodilla, donde un paciente que no tenga suficiente músculo no va a poder hacer esto que nos parece tan sencillo. Y el flujo expiratorio máximo, que es mediante este aparato y evalúa mayormente los músculos respiratorios. Ahora tenemos las técnicas de medición de la masa muscular. La técnica oro para medir la masa muscular es la tomografía computarizada y la resonancia magnética. Pero es un método un poco más costoso, es más difícil de realización, entonces casi todos los pacientes se realizan el estudio DEXA, que es como se ve aquí, que es mediante un programa con electrodos se puede calcular la masa que tiene el paciente de tejido graso, de tejido magro o muscular y de tejido óseo. Y otra cosa que es bastante frecuente es el análisis de bioimpedancia. Algunos nutricionistas lo hacen, es mediante este aparato que tenemos acá, que evalúa también el volumen de masa y grasa mediante conductividad eléctrica de los tejidos, usando ya fórmulas propias del aparato. Por ejemplo, este programa acá, que es el InBody, que es muy usado en la práctica clínica, esto te da segmentado, por ejemplo, las extremidades superiores, la derecha, la izquierda, te dice cuánto tienes de porcentaje de grasa, cuánto tienes de músculo, y así mismo en las extremidades inferiores. Es capaz de dar también el porcentaje de grasa visceral o abdominal, que es el que está más asociado con problemas metabólicos. Ahora vamos con las técnicas de medición del rendimiento físico. Tenemos la velocidad de la marcha. A pesar de que es un poco fácil de realizar, se necesita un gran espacio, por eso no es muy usado actualmente. Y se pide que el paciente camine 4 metros, donde se mide con el tiempo la rapidez. Una velocidad menor a 0.8 metros sobre segundos para ambos sexos ya indica sarcopenia severa. Y la que más se utiliza es la prueba de levantarse y andar,
Ya, la medición se realiza mediante una escala de 5 puntos, donde un punto significa normalidad y 5 sarcopenia severa. Lo que el paciente tiene que hacer es levantarse de la silla, tiene que caminar normalmente 3 metros, darse la vuelta, girar, regresar caminando y sentarse. Entonces ahí el profesional o la persona que está midiendo este parámetro, le da una puntuación de, ya como dije, de 1 a 5 puntos. Otra también utilizada es el test de capacidad de subir escaleras y que tiene así también como objetivo determinar la potencia de las piernas y el rendimiento físico. Ahora pasamos con el tratamiento de sarcopenia. Primero vamos a hablar del tratamiento no farmacológico, porque actualmente no hay ningún medicamento o algún tratamiento farmacológico aprobado que haya sido demostrado que mejore la sarcopenia o que la revierta, por lo que su pilar fundamental siempre es la actividad física y la alimentación de estos pacientes. Como dije, al inicio se ha asociado la inactividad física con pérdida de fuerza y de masa muscular. Por lo tanto, un régimen de ejercicio va a ser la piedra angular para el tratamiento de esta condición. Tenemos dos tipos de ejercicios, las actividades aeróbicas y las actividades anaeróbicas. Las actividades aeróbicas, estas incrementan la calidad del músculo como la síntesis de proteína, pero las actividades anaeróbicas incrementan la fuerza muscular. Medidas nutricionales son importantes. El uso de suplementos naturales carece de evidencia científica. La dieta debe ser una dieta alta en proteínas, donde se calcula de acuerdo al peso del paciente. Si el paciente no tiene daño renal ni problemas hepáticos, se da más o menos 1.2 a 1.6 gramos de proteína por kilogramo día. Y ahí lo podemos ir fraccionando el valor total en las 3 comidas. Se recomienda este valor para prevenir sarcopenia asociada con la edad. También debe consumir calorías, debido a que las calorías también ayudan a síntesis de músculo. Los recomendados de 24 a 36 kilocalorías por kilogramo por día y siempre mantener los niveles de vitamina D alrededor de 40. Aunque lo normal sea 30, en estos pacientes se pide que sea un poco superior, un valor de 40 nanogramos sobre ml. La FDA, como dije, no ha aprobado ningún fármaco para el tratamiento de sarcopenia. En cuanto al uso de la hormona de crecimiento, esta sí ayuda a aumentar síntesis de proteína, pero la capacidad funcional del músculo no es buena. Sin embargo, hay personas que lo usan, pero lo usan por cuenta propia, atletas. También se han investigado otros productos como la testosterona, esteroides anabólicos. Sin embargo, el efecto positivo ha sido muy modesto, su uso es limitado principalmente por los efectos secundarios. Y el MT-102 es un agente anabólico que está siendo estudiado en pacientes que tienen caquexia, pacientes con cáncer en estadios avanzados. Eso todavía está en estudio. Ahorita vamos a hablar sobre cuidados, tanto en la prevención de la sarcopenia como ya en el paciente sarcopénico. En cuanto a la prevención de la sarcopenia, es importante que los enfermeros y cuidadores jueguen un papel primordial en cuanto a la educación para la salud en pacientes con sarcopenia y en personas con riesgo de padecerlo. Tenemos factores de riesgo constitucionales, el sexo femenino, también personas que tuvieron bajo peso al nacer, se relaciona más que puedan desarrollar sarcopenia, estilo de vida, malnutrición, tabaquismo, inactividad física. Enfermedades crónicas que pueden también promover a sarcopenia, tenemos insuficiencia, diabetes, trastornos del humor, insuficiencia cardíaca, hepática, renal, artrosis, obesidad, cáncer y enfermedades inflamatorias crónicas.
Es importante también identificar factores que nos puedan hacer sospechar que un paciente pueda estar padeciendo esta condición. Por ejemplo, un paciente que se cae, que tiene caídas repetidas, tiene dificultad para realizar actividades básicas en la vida diaria, no es capaz de sostener un vaso, baja calidad de vida, pérdida de peso y hospitalizaciones recientes. Y siempre la enfermera deberá hacer medición de algunos parámetros, el peso, la estatura, el IMC, la circunferencia del brazo en centímetros, del muslo, de la pierna, los pliegues cutáneos, distancia del talón a la rodilla, el aporte de proteínas que es fundamental, de 1 a 1.3 gramos por kilogramo día, el consumo en cada comida, más o menos 25 a 30 gramos de proteína de alto valor biológico para evitar pérdida de masa muscular. También consumo abundantes de productos que tengan ácidos grasos, con omega 3 como el pescado azul, carotenos presentes en frutas, en verduras, y alimentos que contengan aminoácido leucina, que pueden estar en el coliflor, huevo, aguacate, lentejas, frijol. Aquel tipo de ejercicio de actividad física que actúa contra la sarcopenia, como dije, son los ejercicios de resistencia, es decir, los ejercicios de musculación. Estos aumentan, mejoran masa y fuerza muscular, equilibrio, capacidad aeróbica, rendimiento en las actividades básicas de la vida diaria, aumentan la síntesis proteica. Antiguamente al paciente solo se lo mandaba a hacer actividad aeróbica, es decir, hacer caminata, pero se ha demostrado que este tipo de ejercicios justamente constituyen una mejora para su estilo de vida. Aquellos ejercicios físicos sobre el que debe incidir la enfermera son de 4 tipos, o sea, tenemos que orientarles que el paciente igual combine los ejercicios, tenemos los de resistencia, los aeróbicos, los ejercicios que dan flexibilidad y el equilibrio. Y algo que es muy importante es que siempre igual para un paciente poder hacer actividad física, siempre es bueno que primero pase con el cardiólogo para evitar cualquier percance. Tenemos aquí los ejercicios de resistencia y de fuerza. El paciente puede utilizar pesas pequeñas, y este tipo de ejercicio los puede hacer 2 veces a la semana mientras no sean días consecutivos. Las repeticiones deben de ser de 1 a 3 series y de 8 a 12 repeticiones por series. Entre los deportes que trabajan mucho lo que es la resistencia y la fuerza, tenemos la natación, y que normalmente es bien tolerada por adultos mayores. Los ejercicios aeróbicos, estos se recomiendan a una intensidad media, pero siempre empezando con baja intensidad. Se deben de realizar entre 3 a 7 veces por semana, con duración de 20 a 60 minutos y como máximo 60% de la frecuencia cardíaca máxima. Y ejercicios de equilibrios también los beneficia mucho, pueden hacer de 1 a 2 series, entre 4 a 10 ejercicios, y pueden ser de 1 a 7 veces por semana. Podemos encontrar el tai chi, la marcha en tandem, donde se fortalecen mucho los músculos abdominales y sobre todo los músculos inferiores. Los de flexibilidad son realizados entre 1 también y 7 veces a la semana, resultan favorables, y el músculo debe elongarse más o menos. Durante estos ejercicios es importante que se realice una distensión del músculo 20 segundos. Ya, en cuanto ya en el paciente sarcopénico, es importante que este paciente haga y se tengan los mismos cuidados que se vino mencionando antes en cuanto a la prevención.
Pero aquí ya las medidas nutricionales son un poco mayores en cuanto a la ingesta proteica. Se pide que el paciente ya con sarcopenia establecida consuma 1.5 gramos de proteína por kilogramo, esto es por peso, al día. En estos pacientes, las recomendaciones para la actividad física también serán así las mismas que para la prevención. En cuanto al riesgo de caídas, aquí también intervienen los cuidadores, interviene el personal de enfermería, los auxiliares, el que esté con el paciente, hasta propios familiares de los pacientes, porque el anciano sarcopénico tiene un riesgo de caída que provoca a su vez aumento de fracturas, sobre todo la fractura de cadera, que está relacionada a alta morbimortalidad en estos grupos etarios. Y las conductas que debemos tener para prevenir estas caídas, proporcionar ayuda para la movilidad, colocar barreras para prevenir caídas, eliminar el desorden, eliminar cualquier sustancia que pueda ser resbalosa en el suelo, utilizar alfombrilla de goma en la bañera, en la ducha, utilizar precauciones cuando se toman medicamentos que aumenten riesgo de caídas. Existen medicamentos que pueden poner somnoliento al paciente, todo eso tenemos que tener mucho ojo. Proporcionar iluminación adecuada. Ahora, las intervenciones en sí del personal de enfermería, debido a que como ellos a veces pasan más con el paciente, identifican déficits físicos del paciente que puedan aumentar la posibilidad de caídas en un ambiente dado, identifican conductas, factores que afectan el riesgo de caídas, controlan la marcha, el equilibrio y el cansancio al deambular, o sea, son capaces de darse cuenta cuando ya un paciente está cansado, proporcionan dispositivos de ayuda, enseñan también al paciente cómo caer para minimizar el riesgo de lesiones, proporcionan al paciente dependientes medios de solicitud de ayuda, por ejemplo una campana, cuando el cuidador está ausente, y sugerir adaptaciones en el hogar para aumentar la seguridad. En cuanto a las medidas de autocuidado, baño, uso del inodoro, vestido, alimentación, el paciente sarcopénico a medida que avanza se va debilitando y por lo tanto le costará más realizar las actividades básicas de la vida diaria, como vestirse, como alimentarse, abrocharse una camisa. Según algunos estudios transversales, una persona con sarcopenia tiene mayor riesgo de discapacidad, más del doble con aquellas personas que no tienen esta enfermedad. Aquí como interviene enfermería, en cuanto a la ayuda en el autocuidado, baño, higiene, proporcionan ayuda hasta que el paciente sea totalmente capaz de asumir autocuidados, proporcionan objetos personales deseados, consideran la edad del paciente al fomentar las actividades de autocuidado, determinan la cantidad y tipo de ayuda necesitada. En el baño ayudan con la ducha en silla, bañera, baño con paciente encamado, ducha de pie o baño de asiento, según corresponda o se desee. Se lava el cabello si es necesario, si se desea, ayudar con las medidas de higiene, controlar la capacidad funcional durante el baño. En cuanto a la vestimenta, el arreglo personal, hay que estar disponible para ayudar en el vestir si es necesario. Los cordones va a ser muy difícil que el paciente lo haga por sí solo, entonces ayudamos con los cordones, botones, cremalleras si es necesario, ofrecer a colgar la ropa o a colocarla en el armario y considerar la edad del paciente, como dije anteriormente, en las actividades de autocuidado. En cuanto a la micción, defecación, quitamos la ropa esencial para permitir la eliminación, ayudamos al paciente a usar el inodoro o inodoro portátil, facilitamos higiene y consideramos la edad del paciente nuevamente. En cuanto a la alimentación, ayudamos a abrir alimentos empaquetados, fijar la comida en la bandeja si es necesario, como al cortar la carne o pelar un huevo, proporcionamos dispositivos adaptados para facilitar que el paciente se alimente por él mismo.
mangos largas, mangos con una circunferencia grande o pequeñas correas en los utensilios si es necesario. Utilizar tazas con la orejita grande si es necesaria, platos y vasos irrompibles y pesados, y proporcionamos ayuda física si es necesario. En cuanto, es importante también que el paciente adulto mayor, él tiene una capacidad para regular su temperatura, entonces tenemos que estar pendientes siempre de los signos vitales, controlar la presión arterial, el pulso, la respiración, observar siempre el color, la temperatura de la piel, observar y registrar si hay síntomas, signos de hipertermia, hipotermia, comentar la importancia de la termorregulación y los posibles efectos negativos del exceso del enfriamiento y enseñar al paciente acciones encaminadas a evitar hipotermia por exposición al frío. Algo que también es muy importante es la educación del paciente. Debemos enseñarle al paciente sobre el proceso de la enfermedad, las posibles causas. En cuanto a los medicamentos prescritos, debemos enseñarle para qué sirve cada uno, los efectos colaterales que puedan tener. Sobre la dieta prescrita, enseñarle cuál es la utilidad para consumir cada alimento, en qué los vamos a ayudar, y siempre enseñarles las ventajas y recalcarles los beneficios de los ejercicios físicos. Gracias. Ya. No sé si alguien tenga alguna duda, yo no escucho a nadie. Sí, Yocasta, los micrófonos los tenemos cerrados por seguridad, entonces lo que hacen los participantes es dejarme en el chat las preguntas. Yo te voy a ir leyendo algunas de las interrogantes que han surgido. Muchísimas gracias por la exposición. A ver, empecemos entonces con las preguntas. Tienes varias. Y subiendo. A ver, la primera pregunta dice, ¿las personas que tienen problemas de escoliosis y artritis reumatoide pueden tener sarcopenia también? Exactamente, porque es una persona que va a estar limitada al ejercicio físico, a la actividad, puede también desarrollar sarcopenia con más facilidad que una persona que no tenga esas enfermedades. Ya, correcto. ¿Existe algún examen para saber si se tiene esta condición? Sí, los exámenes que presenté anteriormente, la prueba oro es la tomografía o la resonancia, donde es capaz de verse, hacerse un cálculo de la masa muscular que tenemos, la masa muscular total, ya, pero como son pruebas un poco más costosas, siempre se prefiere la DEXA o la bioimpedancia. La bioimpedancia, como expliqué, algunos profesionales de salud lo realizan, nutricionistas, a veces hasta coach, entonces es algo fácil de realizar, y la interpretación te la da la misma máquina. Entonces realmente esas serían las pruebas que más están siendo utilizadas al momento. Muchas personas incluso antes de hacer una dieta y durante el seguimiento de la dieta se hacen la bioimpedancia, porque la dieta es importante que la pérdida de peso no sea a expensas de pérdida de masa muscular cuando una persona realiza una dieta. Entonces por eso se vigilan estos parámetros, para ver que la persona pierda grasa y no pierda músculo. Ok. Un paciente encamado, ¿cómo se puede prevenir la sarcopenia? Por eso es importante que los centros cuenten con rehabilitador físico, porque tal vez en ese momento el paciente no pueda levantarse, pero sí se realizan series que ayudan a que el músculo esté un poco en actividad. Ok. Otra pregunta, un paciente renal dice aquí, ¿qué alimentación puede recibir y qué tipo de ejercicios debe realizar? Ya, de acuerdo al grado de insuficiencia renal, porque hay 5 grados, de acuerdo al grado que tenga la persona, se le va a dar la pauta alimentaria. Un paciente renal realmente tiene una dieta un poco baja justamente en proteínas, baja en
un poco en sal también, ya, entonces de acuerdo a su grado que presente, en el estadio que se encuentre, se le hace la respectiva dieta. Y si el paciente no tiene en sí una limitación, o sea, si el paciente no está, porque hay pacientes que ya están muy descompensados, puede hacer los ejercicios. Siempre igual, como yo dije, siempre se conversa con el médico porque a veces puede ser que esté cursando con alguna alteración, alguna condición en que ese momento tenga contraindicado hacer actividad física. Es importante esperar que el cardiólogo abra luz verde para hacer las actividades físicas, pero normalmente un paciente renal que esté bien compensado sí puede hacer actividad física, las actividades que hemos mencionado. Correcto. Una persona que cuida a un paciente adulto mayor debe realizar diariamente terapia de movimientos leves. Supongo que la pregunta es, ¿el cuidador debe realizar para la persona que cuida con movimientos leves, con masajes? O sea, masajes. Realmente no tanto el masajear el músculo, sino mover las extremidades, mover el músculo. Es importante que sí, que los cuidadores, a más de ayudar, como hablamos con los procesos de autocuidado, de vestimenta, de alimentación, no nos olvidemos del tejido muscular y hagamos series, hagamos porque hay pacientes que no se van a poder levantar, pero ahí pueden hacer series, por ejemplo, de flexión, extensión de rodilla, flexión, extensión de extremidades superiores. Justamente lo que se evita es que el músculo esté en reposo, porque cuando el músculo está en reposo, el músculo se atrofia, se hace pequeñito. Correcto. Hay un señalamiento aquí, el cuidador también deberá saber sobre movilizaciones básicas del cuerpo. Aprovecho este momento para decirles que en uno de los talleres está contemplado la movilización del paciente encamado. Es un tema que tendremos, me parece que el día martes empezamos con ese tema, entonces también para que sepan que está considerado dentro de los talleres. Yocasta, hay otra pregunta acá, déjame por favor, ¿qué similitud o relación tiene la artrosis y el reumatismo con la sarcopenia? Porque un paciente que tiene artrosis es un paciente que tiene limitación funcional del movimiento, es un paciente que se va a quedar más en reposo, va a pasar más sentado, va a pasar más acostado. Entonces, como el músculo está descansando, justamente por el problema de la artrosis, el músculo está en reposo, está descansando, va a tener más posibilidades de desarrollar sarcopenia, pero ya es una condición que realmente, o sea, la artrosis está dirigida al hueso como tal, pero afecta indirectamente al músculo porque debido a eso, o sea, Yocasta, le comento que está en silencio, ayúdeme por favor, conectando su micrófono. Gracias, disculpe. pero no sé, ¿no me escucharon desde dónde? Sí, escuchemos hasta cuando nos dijiste que la artrosis afecta directamente al hueso, pero que esta otra patología afecta al músculo. Hasta ahí estábamos. Entonces, como la persona con artrosis está con dolor, tiene una limitación del movimiento, o sea, la persona no va a querer, no va a poder caminar, no va a poder estar de pie mucho tiempo y va a tener más tendencia a estar acostado, sentado o en reposo. Entonces, eso sí afectaría indirectamente al músculo, porque el músculo está en reposo. Ok, tenemos una pregunta más, permíteme un momento. Ya. Algo que es importante algo que iba a decir, una persona con artrosis no significa que no puede hacer ejercicio. Depende también del grado de artrosis. Eso, por ejemplo, solo maneja el reumato o el traumatólogo, ¿ya? Pero normalmente una persona que tiene artrosis puede realizar ciertos ejercicios, por ejemplo, ejercicios de flexibilidad, algo que no sea desgastante ni, o sea, para el hueso, que no provoque dolor, pero puede hacer, por ejemplo, si es artrosis en las rodillas, hace extremidades superiores para que justamente no, o sea, hay que evitar, o sea, el reposo absoluto del cuerpo. Si la persona tiene artrosis en la rodilla, sí
puede hacer bicicleta, lo que no puede hacer son actividades de corridas, maratones, esas cosas no puede. Pero ahí se podría trabajar otros músculos. Eso es importante y me estaba olvidando de mencionarlo. Ok, hay una pregunta interesante aquí. ¿Cuál es la incidencia de la enfermedad en nuestro país? En nuestro país no encontré datos, la verdad, pero es muy frecuente. Algo que también es importante es que está un poco subdiagnosticado debido a que no se le toma de pronto la importancia del caso. Y por eso es que las cifras aparentemente, no a nivel de Ecuador, porque no encontré datos acá, pero globales, es una condición que viene en aumento en cuanto a su prevalencia. Y esto se debe principalmente porque ya se está dando más atención en niveles hospitalarios de esta condición, en centros médicos, en centros de adultos mayores. Ok. Los planes. Ya, sí, ciertamente hay una contribución sobre que los planes de ejercicios de una persona con ciertas enfermedades degenerativas óseas van a depender del estado de salud y del grado de afectación. Sí, precisamente eso es lo que nos estás indicando. Yocasta, estamos entendiendo que toda la actividad física va a depender del nivel de afectación que haya a nivel muscular y de articulación. O sea, que lo importante sería entonces, sí, en la medida de lo posible, conservar en las partes donde se tenga movilidad, un poco más de movilidad, y en las otras al menos intentar algún rango de movimiento para que no se produzca digamos que el cuerpo se quede, no sé, en un estado de no movimiento continuo. Así sería, ¿verdad? Exacto. Por Ok. ejemplo, hay pacientes que no pueden mover los miembros inferiores. Entonces, por ejemplo, ahí puede entrar o el cuidador o familiares, porque esto aquí no es algo netamente de que, o sea, los pueden realizar otras personas, no solamente el personal de salud puede realizar terapias de mover las extremidades, o sea, hacer una flexión, extensión. Puede ser que el paciente, como le digo, o sea, no tiene movimiento en las extremidades inferiores, pero el paciente hace sus movimientos por él mismo en las extremidades superiores y en las extremidades inferiores recibe una ayuda justamente para mover el músculo. Ya, había una pregunta anterior y es sobre hasta qué punto el cuidador sí debe involucrarse en el cuidado, en el ayudar, digamos, en el acompañar a realizar estos movimientos, o si más bien es mejor permitir que la persona se valga por su cuenta. Eso es importante, ellos hacen mucho hincapié en estas guías, que es importante que la persona, el paciente, haga las cosas por su cuenta. Ya cuando realmente hay una incapacidad del paciente que no logra hacer las cosas, ahí entra el cuidador, pero el cuidador que puede ser el familiar o el cuidador personal de salud. Pero el cuidador está ahí asistiendo, o sea, está viendo, sobre todo también, viendo en qué puede asistir, pero lo importante es que el paciente no se haga, por así decirlo, un inválido, sino que él trate de también tener hacer lo que más pueda en cuanto a su autocuidado, en cuanto a su alimentación. Es verdad que a veces no van a poder tener la fuerza en ese momento de levantar un vaso, pero precisamente por eso ayuda el ejercicio, pues justamente para mejorar la función del músculo, mejorar la masa muscular, la función como tal, y ya en algún momento tal vez, porque yo he visto pacientes que no podían sostener la cuchara, no podían, que había que darles de comer en la boca, pero con ejercicios ya luego vuelven a alimentarse ellos. O sea, es importante eso. De pronto a veces se nos haga más fácil, no, que porque el paciente se va a demorar en comer. En cambio, a veces puede ser que el cuidador, el familiar, le prefiera dar para acabar más rápido, pero es importante que el paciente no sea también, trate de ser independiente en lo que más pueda. Correcto. Llega hasta una última pregunta y es, hablaste en una de las láminas sobre el tema de la alimentación, de lo importante decir que haya una relación entre el peso del paciente y la cantidad, por ejemplo, de proteína que consume. ¿Tú consideras que en qué casos, por ejemplo, es oportuno acudir a un especialista en endocrinología como tú,
o acudir, por ejemplo, a un profesional en nutrición? ¿En qué casos lo uno y lo otro? Nosotros con los nutricionistas casi siempre trabajamos en conjunto porque el nutricionista le va a hacer una dieta elaborada como tal, o sea, son dietistas, entonces ellos sí pueden armar una dieta como tal. Pero el endocrino justamente va a ayudar con los parámetros, con el diagnóstico en sí, ¿ya? Y sobre todo el acompañamiento para ver el progreso del paciente. Es importante que vayan a un médico, siempre que observen que un paciente ya no tiene la misma fuerza, sobre todo cuando es algo muy súbito, cuando se está cayendo muchas veces, cuando ya no se puede valer por sí mismo, cuando tiene dificultad en cosas como simples como levantarse, o sea, que necesita ya ayuda para levantarse. Entonces es importante observar ese tipo de cosas justamente para buscar oportunamente al profesional. Pero como le decía, o sea, los nutricionistas también ayudan muchísimo en estos casos, porque siempre también las dietas que hacen, siempre es de acuerdo a las condiciones del paciente y respetan mucho las preferencias de los pacientes, las preferencias alimentarias. Correcto, muy bien. Entonces es un trabajo complementario, es un trabajo conjunto complementario. Yocasta, tienes muchas felicitaciones, excelente tema, felicitaciones, excelente tema, muchas gracias por la información, un gran aporte, saludos, muchos iconos de manitos y caritas en el chat. Creo que ha sido un tema bastante esclarecedor, ha sido una exposición súper buena, muy clara. Recordarles a todos nuestros participantes que todas las conferencias quedan grabadas en nuestro Facebook de la página del gobierno provincial y además las estamos cargando al YouTube para que ustedes las veces que necesiten recordar lo que vamos aprendiendo en estos talleres puedan volver una y otra vez sobre la información que nuestros participantes nos están brindando. Agradecerte muchísimo por este espacio, por tu tiempo, por este lindo momento que hemos compartido. Recordarles a todos que la próxima semana continuamos con esos talleres a partir del día martes. Como siempre, les haremos llegar con anticipación los links para que puedan conectarse. Y bueno, eso es todo. Les deseo a todos un lindo fin de semana. Yocasta, para ti también. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un hermoso fin de semana para todos. Nos despedimos entonces. Muchas gracias con todos y todas. Nos vemos el día martes.